Víctor Martínez Arechiga. Su servidor es miembro de aquí de esta asociación, pero también estamos por ahí impartiendo conferencias a nivel presencial en diferentes organismos empresariales como Canaco, Canacintra y Coparmex, y sobre todo pues estamos por ahí en varias revistas con diversos artículos fiscales, ¿no? Saludo rápidamente a cada uno de ustedes, al contador Vega, a Eusebia, Fernando, Guillermo del DF, Julio Chiapas, Luis Manuel, Maricruz y Ramón 71 al de Alvarado, Veracruz, creo que es. 8 personas, creo, no sé si son todas las que estaban la última vez de la primera parte del curso. Esta es ya la segunda parte ya para terminar, para irnos más a la parte práctica. No vamos a tardar mucho tiempo, pues lo más complejo creo que ya lo vimos, que fue la parte teórica, sobre quiénes son los sujetos, quiénes están fuera del RIF, y en sí en estos momentos no han salido a ninguna disposición en el cual nosotros estamos en este momento en alguna incertidumbre de decir cómo va a venir las nuevas disposiciones y cómo se va a venir para el 2015. Las reglas ya están del RIF, no creo que vayan a cambiar, y ya son pocos detalles los que vamos a estar tomando el día de hoy. Vimos los beneficios fiscales de ICR, vimos los beneficios fiscales del IVA conforme al decreto establecido, vimos los beneficios fiscales de IEP también, vimos por ahí las obligaciones, si no mal recuerdo, entramos a esta parte todavía, creo que aquí nos quedamos. A ver, déjenme ver si es por aquí. Creo que es en esta. Bueno, las obligaciones que tiene el contribuyente que se encuentra incorporado en el régimen de incorporación fiscal. Bueno, para iniciar rápidamente sobre el tema, pues vamos a platicar cuáles son las obligaciones, ya vimos lo anteriormente. Dentro de sus obligaciones del contribuyente que se encuentre en CAL, pues una de ellas es que debe estar inscrito al RFC. Dos, es conservar comprobantes que reúnan los requisitos fiscales. Recordemos que el RIF, que el régimen de incorporación fiscal, fue creado con beneficios fiscales con la única finalidad de que pudiera obtener dentro de sus operaciones comprobantes con todos los requisitos fiscales, porque generalmente se sucede o se suscita en la práctica que sus proveedores pues nunca le emitían un comprobante como tal, ¿no? Puras notas de ventas, y en la mayoría de los casos ni siquiera les entregaban comprobantes, lo que llevaba a que pues las grandes empresas pudieran tener ahí una salida de, de lo que es su almacén a través de este tipo de contribuyentes, ¿no? Entonces la finalidad es de que el primer año iban a tener un gran beneficio conforme al ICR, al IEPS y al IVA, pero pues que estuvieran ellos cumpliendo con la obligación de solicitar todos sus comprobantes de todas las operaciones que realicen, ¿no? También tienen la obligación de llevar una contabilidad, pero esta es conforme a los medios o sistemas electrónicos que el SAT ha publicado. Lógicamente estamos hablando de el sistema Mis Cuentas, ¿no? Que únicamente ahí ya está regulado por el artículo 112, en donde nos señala que únicamente hay que llevar un libro de ingresos, egresos, deducciones e inversiones. Si no mal recordamos, esto es igual parecido a esa contabilidad simplificada que nos señalaba el reglamento del Código Fiscal, en el que también nos solicitaba lo que es el libro de ingresos, egresos, deducciones e inversiones. La única diferencia ahora es que antes la llevaba el contribuyente sin tener la información de tal manera precisa por la autoridad, y hoy en la actualidad pues ya la va a llevar el contribuyente, ya la lleva dentro de un sistema interno por parte del SAT para tener la información de manera inmediata, ¿no? De tenerla a la mano para el uso que le puedan dar, ¿no?
También entregar a sus clientes comprobantes fiscales utilizando la herramienta electrónica publicada en la página de internet del SAT. En lo que es cuestión a facturación, recordemos que no están sujetos únicamente a expedir la factura a través de este programa Mis Cuentas, ¿no? Pueden utilizar la herramienta gratuita del SAT, que se encuentra también en la página del SAT, donde pueden expedir comprobantes, donde ya pueden agregar más datos en específicos, pero adicionalmente también pueden contratarlo a través de un proveedor de facturación electrónica, ¿no? No están obligados de manera restringida a facturar a través de este programa denominado Mis Cuentas, ¿no? Y efectuar el pago de sus erogaciones cuyo importe sea superior a 2,000 pesos mediante cheque, tarjetas de crédito, débito o de servicio. Recordemos que esta es una obligación que no solamente tienen los REC, sino todos los contribuyentes en general. Entonces, ellos también se encuentran obligados a efectuar este tipo de operaciones cuyo importe supere este monto, a realizarla a través mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicio. Vamos a iniciar rápidamente con lo que es la contabilidad del RIT. La contabilidad del RIT se va a llevar a través de Mis Cuentas, ¿no? Esta es una contabilidad, no por llamarla simplificada, pero pues tiene toda la imagen o todo el parecido a ella, ¿no? El sistema de registro fiscal Mis Cuentas, pues es un sistema de registro que consiste en el registro de los ingresos, egresos, deducciones e inversiones en tiempo real. Esto significa que desde el momento en que efectúan la operación, de manera inmediata, si este se plasma a través de un comprobante fiscal digital, queda dentro del sistema denominado Mis Cuentas un registro como de la operación, ¿no? Entonces, cuando lo hagamos a través del comprobante fiscal digital, a través de internet, no va a haber ninguna obligación de registrarlo por parte de nosotros, ¿no? En excepción esto cuando se susciten en operaciones donde sí no se realicen comprobantes fiscales digitales, es decir, cuando únicamente tengamos una nota de venta, cuando no tengamos un comprobante que reúna todos los requisitos fiscales, pues vamos a tener que subir la operación. O en casos también específicos donde normalmente sucede que está el comprobante fiscal digital pero no está el RFC del cliente, entonces esa operación pues nunca se registró en Mis Cuentas, ¿no? Y por lo tanto pues la tenemos que subir nosotros. Entonces hay que tener ese cuidado de que todas las operaciones que hagan los clientes, los RIF, en general, todas las operaciones pues se encuentren soportadas a través de un comprobante fiscal digital. El registro de sus ingresos, esto es muy sencillo, únicamente ingresamos a Mis Cuentas. En Mis Cuentas nosotros vamos a señalar los siguientes datos, ¿no? ¿Qué tipo de ingreso es? Si es un ingreso por régimen de incorporación fiscal, el tipo de ingreso, si es ingreso, gasto o si se va a hacer una factura, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a señalar el concepto o la descripción del servicio, le vamos a anotar el concepto como tal. Por ejemplo, en el caso que estemos realizando nuestra factura de ingreso y no la facturamos, no hicimos la factura, pues vamos a anotar lo que es el concepto en específico, ¿no? El importe, si hubo un descuento, el subtotal, el IEPS cobrado para aquellas empresas que tengan la obligación de estar efectuando el IEPS, si hay IVA, la aplicación del IVA como tal, el IVA cobrado y el total de la operación, ¿no? Como aquí lo podemos ver, pues es una operación que se emitieron al público en general y lo que se está haciendo o se está efectuando es la operación bimestral, ¿no? Entonces no se le traslada el IVA. Y termina concluyendo pues en su registro como tal, en su registro de su ingreso, donde ya le da un folio, la fecha del registro, la descripción del servicio, el importe, el subtotal y el total. Y ya uno lo puede imprimir y ya tiene su registro. Posteriormente también vamos a hacer un registro de gastos de aquellas operaciones, pues lógicamente a que no tengamos una factura electrónica, vamos a señalar el régimen, vamos a señalar el RFC del emisor. Si no lo tenemos ya agregado como un proveedor frecuente, pues le damos en otro
seleccionamos el RFC, le damos el RFC, lo agregamos, ¿no? Le agregamos la descripción del servicio o la mercancía, le anotamos el concepto, luego el importe de lo que pagamos, si pagamos IVA también hay que desglosarlo, el IVA como tal, y le damos registro. Y ya nos va a dar nuestro folio como tal de nuestro gasto, el número de folio, la fecha de registro, el RFC del cliente, el RFC del emisor, la descripción del servicio, el importe, el subtotal y el total. Ok, posteriormente lo que vamos a estar observando es el tipo de facturación, ¿no? Lógicamente que hay que tener por ahí la delicadeza de observar qué tipo de comprobante simplificado es el que le vamos a estar determinando a nuestros clientes del régimen de incorporación fiscal, porque suele suceder que por ahí he podido observar de que pues hay empresas que pues requieren en general un tipo de comprobante simplificado en específico y pues están utilizando otros que a la larga les genera una carga mayor, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de comprobantes: las notas de venta, los tickets de máquinas registradoras y los tickets de punto de venta, ¿no? Esos donde ya trae su lector de código de barras, donde ya es un poquito más actualizado, que por lo general el que he recomendado en la mayoría de las veces, ¿no? En estos, ¿qué datos deben de tener estos tipos de comprobantes? Pues únicamente debe tener el RFC y el régimen fiscal de quien lo expide. Si tiene más de un establecimiento, señalar el domicilio de donde se expide el comprobante, el lugar y fecha de expedición, el valor total de la venta y la descripción. Bueno, primeramente, cuando nosotros observamos la actividad del cliente o del contribuyente que se encuentra en el régimen de incorporación fiscal, debemos de observar su actividad, ¿no? Imagínense una zapatería que vende 20, 30 pares al día o 15 pares al día, pues todavía es como permitido que esté utilizando las notas de venta, ¿no? Es decir, todavía no habría tanta problemática. Pero pues imagínense ya una empresa, una barrotera pequeña, donde pues vende desde productos de 10, 20, 30 pesos, y hace más de 50, 70 ventas al día, pues en mi opinión ya no es correcto pues recomendarle lo que es una nota de venta, ¿no? Hay que ofrecerle otro tipo de comprobante. Por ejemplo, el que yo recomiendo es el ticket de punto de venta, pues ya se ahorran de un gran tiempo en la aplicación de la venta de su producto, ¿no? Entonces ya ahí tenemos que darle este tipo de comprobante, ¿no? Entonces hay que hacer esa observación y hay que tener esa delicadeza para determinar pues, qué tipo de comprobante simplificado es el adecuado para la actividad del contribuyente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una nota de venta con sus datos mínimos, ¿no? Con los datos únicamente necesarios, ¿no? Y ya estos son diseños que se incorporan por, por el, por la imprenta, dependiendo del tipo de empresa. Pero únicamente que, como podemos observar, el nombre, el RFC, el domicilio, si tiene algún domicilio más donde está expedida, el RFC, muchos le agregan la CUR, el total como tal. Aquí es del régimen de pequeños contribuyentes, nada más debe decir régimen de incorporación fiscal, la descripción y el importe, ¿no? Simples y sencillas notas que son las que se utilizan en la práctica. Facturación electrónica, tenemos también por ahí
que estar facturando electrónicamente, tenemos tres opciones de facturar. Tenemos la factura a través de factura fácil, a través del sistema de mis cuentas. Tenemos también la aplicación gratuita del SAT y tenemos a través de un proveedor certificado del CFDI, ¿no? Si nosotros no emitimos facturas al cliente en específicos donde nos soliciten facturas fiscales, pues estamos obligados a estar facturando de manera bimestral todas las operaciones al público en general, ¿no? Y por lo tanto, esta la podemos estar haciendo, esta factura general, esta factura global, la podemos hacer de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Yo por lo general recomiendo una solamente, de manera bimestral, en el cual nosotros vamos a estar dándole a esa factura el RFC, al RFC de cliente nacional, genérico de cliente internacional, que es el que podemos observar en la parte inferior, ¿no? El primero, ¿no? Y por si en dado caso, si fueran clientes extranjeros, personas extranjeras, y nos piden una nota, pues también le podemos dar una con el RFC genérico sobre clientes en extranjeros. Este es el esquema, el que se utiliza para facturación a través de mis cuentas. Únicamente señalamos el tipo de ingreso, a qué régimen pertenece, si al régimen de incorporación fiscal, el tipo de comprobante, si es un ingreso, el RFC del cliente al que se le va a facturar, o si no le vamos a poner, ya señalamos, el RFC genérico, ¿no? La descripción del servicio. Permítame un minuto. Y el ICR retenido y el total, ¿no? El total de la factura. Y ya realizamos nuestra factura a través de mis cuentas. Así como lo vamos viendo, aquí ya tenemos el RFC. Si tenemos RFC en específico, si no el RFC genérico, ahí es donde ya le agregamos el tipo de concepto, el importe, el IVA, y ya tenemos, ¿no?, nuestra factura, ¿no? Veo por ahí algún problema con las empresas donde le están requiriendo al cliente en general que emitan facturas con todos sus requisitos, ¿no? Y consideran que todos los requisitos es que venga el nombre, que venga los datos de domicilio fiscal. Entonces, por ahí nosotros hemos estado enviando algunos recomendaciones o algunos documentos donde les informamos cuáles son los requisitos y que pues los requisitos de domicilio fiscal no son obligatorios como los contempla el artículo 29A, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de que pues los clientes por lo general son los que hacen la factura cuando les piden alguna en específica, y la hacen a través de mis cuentas, ¿no? Porque es la más sencilla de hacer. Considero yo que es el sistema más fácil para que el cliente pueda realizar sus propias facturas, ¿no? Ya entrar a la herramienta gratuita del SAT, entrar a través de un proveedor, considero que es muy complicada y a veces es muy difícil, ¿no? Yo lo intenté con un cliente y para uno que somos contadores se nos es a veces difícil, pues imagínense para ellos personas que no están dentro de esta materia, pues se les hace casi imposible, ¿no? Entonces, a través de mis cuentas es muy sencilla hacer la factura. Entonces por ahí nosotros le decimos al cliente que la haga a través de mis cuentas cuando le pidan alguna factura o cuando hagan la factura global.
eh, este, y entregársela a sus clientes, ¿no? Lógicamente que por ahí hemos tenido la observación de ya las personas que recepcionan la factura, de que pues le están pidiendo que haga factura. Y sí, yo creo, lo veo casi es necesario, innecesario, es decir, el mismo valor. Sí, claro, claro, Luis Manuel, tiene los mismos efectos, es decir, es deducible, y es acreditable el IVA para IVA. Para IVA, ¿no? No hay ningún problema. Si leemos, o la herramienta gratuita del SAT, o lo que trae el proveedor de facturación electrónica, son ellos, ¿no? En lo que es no se requiere de más datos más que los únicos que nos requiere el mismo código fiscal del contribuyente, ¿no? Ya la puede descargar él, de hecho, como tal, porque yo lo he observado de algunos RIF que hacen algunas facturas, y ya uno lo puede descargar, ¿no? Existe la factura como tal. Entonces no hay ningún problema, no veo ningún problema yo para que la puedan deducir a acreditar, ¿no? Que sí, todavía vivimos por ahí parte de la cultura eh, con la finalidad de que pues se nos hace más visto o creemos que la autoridad nos va a dar mayor validez, deducibilidad o acreditamiento, pues al tener una factura que tenga nuestro nombre, nuestro RFC, nuestro domicilio, que venga el código postal, que venga hasta el número de casa, si es interior, que venga el número interior, todos hasta esos datos en específico, ¿no? Cuando pues ya desde hace 2 años para atrás, pues eso es ya posición miscelánea, una regla miscelánea donde pues permite al cliente poderla deducir todas las facturas que se emitan a través de la herramienta Mis Cuentas, ¿no? No hay ningún problema como tal. Y si se dan cuenta, ustedes sacan su factura, su comprobante a través de Mis Cuentas, pues les sale una leyenda, ¿no? No sé quiénes la han efectuado a través de Mis Cuentas. Les sale una leyenda, pues donde nos señala, ¿no? Que esta impresión de esta imagen tiene los mismos efectos de un comprobante fiscal de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y nos da un folio del comprobante fiscal, es decir, no es un comprobante impreso sin ningún folio fiscal de una factura electrónica. Es decir, este documento que ustedes ven no es el deducible, no es el acreditable, sino es la factura electrónica, el archivo XML que lo vamos a descargar, lógicamente con el folio que nos da el folio de comprobante fiscal que nos esta impresión, ¿no? Entonces, no hay ningún problema para poderlo deducir o acreditar. Dudas, preguntas hasta este momento con lo que es el esquema de facturación, o seguimos avanzando, ¿no? Díganme ustedes cómo estamos por ahí. ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Declaraciones y pagos. Perfecto. Las declaraciones, pues lo vamos a poder observar en la ley de la renta, en el artículo 111. Ahí vamos a encontrar el fundamento para las declaraciones. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se calculan las declaraciones de manera bimestral? ¿Cómo se entera el pago? Igualmente de manera bimestral. Y estas tienen algo muy importante, ¿no? Son definitivas, no son pagos provisionales. No son pagos provisionales bimestrales, no, son pagos definitivos como tal, ¿no? Y eso ya lo observamos en la primera parte del curso, cuando por ahí marcamos diferentes estrategias para poder no salir del régimen de incorporación fiscal, toda vez que estos son pagos definitivos, ¿no?
¿Cada cuándo se van a entrar estos pagos? ¿Cuándo se va a hacer la declaración? Pues en los meses de marzo, la de enero, febrero, la de mayo, la de marzo y abril, la de julio, la de mayo y junio, y así sucesivamente, ¿no? Lógicamente que para este año fue un total desastre, no hubieron fechas claras, precisas, se prorrogaron las fechas, tal es así que se estuvieron prorrogando hasta 3 veces, y ya para no hacerle más al cuento dijo el SAT, bueno, pues ya evitémonos de problemas y hasta enero denle el plazo para todos los que no han presentado, y con eso los que ya cumplan en enero ya siguen en red. Y si en dado caso la mitad de los contribuyentes en enero no han presentado sus declaraciones, no dudo en que se pueda dar otra prórroga, ¿no? Porque pues recordemos que son muchas personas, muchos contribuyentes que desafortunadamente desconocen, no se asesoraron, están directamente con el SAT o en dado caso, por lo que he observado, ellos mismos intentan llevar su contabilidad, ¿no? Entonces, a mí en un caso en específico me tocó ir a una tienda y creo que no tenía contador y únicamente me hicieron unas preguntas, ¿no? Pero bueno, suele suceder en la práctica. Eh, entonces, puede sucederse que ya en el mes de enero, pues lógicamente si la mayoría, más de la mitad no ha presentado sus declaraciones, pues lógicamente que pueda haber una nueva prórroga, ¿no? Eh, lo de la declaración anual, ellos no presentan declaración anual, que pues son pagos definitivos como le hemos señalado, pues no existe esa obligación. Para determinar el impuesto, los contribuyentes considerarían los ingresos cuando se cobren efectivamente, es decir, todo se juega pasa el flujo de efectivo, ¿no? Y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para que lo adquirido de los activos fijos, gastos o cargos diferidos. Sucede que puedo observar que muchos clientes se financian a través de terceros, a través de proveedores, en cuestión de mercancías que sacan a la venta, y normalmente pues les entregan la factura como tal, y no la terminan pagando en ese mes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso no significa que la puedan deducir durante ese mes en que tengan la factura, no. Significa que ya está la factura y como si fuera una provisión, únicamente lo que le vamos a dar es el efecto de contable de tenerla como ya un pasivo, ¿no? Y posteriormente le vamos a dar el efecto de deducibilidad cada vez que se vaya ejecutando ese pago, ¿no? Al igualmente su acreditamiento. Ahora, sucede en la práctica que yo tengo por ahí algunos RIF y yo sí soy muy cauteloso o muy riguroso en algunos detalles o en algunos requisitos. Sucede por lo general que les entregan en esa factura y en los requisitos como tal dice pago en una sola exhibición y pago en efectivo o no especificado, ¿no? Yo en estos casos en general sí soy muy preciso en indicarles que si la factura no la van a pagar en una sola parcialidad y que el mismo proveedor ya lo sabe, que le tengan que hacer una factura por cada pago que está realizando y únicamente como una parcialidad, ¿no? Y esa factura que sea la factura global, ¿no? Así de simple y de sencillo, ¿no? Toda vez que ahorita no sabemos cómo están las disposiciones o cómo está el SAT atendiendo a los RIF, pero pues el día de mañana ya habrá unas diferencias a pagar, porque recordemos que esto va disminuyendo la extensión de los impuestos, pues se puede venir un poquito más complejo las facultades por parte de las autoridades del RIF, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues la finalidad es terminar auditando a estos contribuyentes, ¿no? Tal vez el primer año no, porque pues es como el gancho para poderlos tener en esta base de contribuyentes y ya posteriormente en el segundo, tercer, cuarto año, quinto año, pues sí, ya ejercerle sus facultades de comprobación como tal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos requisitos de esos comprobantes. Es una observación por ahí. También es importante que por ahí tengamos otras consideraciones, ¿no? Los ingresos del periodo en efectivo en bienes o en servicios, menos las deducciones autorizadas en la ley,
que sean estrictamente indispensables para la actividad que genera el ingreso, ¿no? Erogaciones por adquisición de activos, gastos y cargos diferidos generados en el mismo periodo y la PTU. Así se determina lo que es el pago bimestral. Ese es el procedimiento de la declaración en el que nosotros vamos a realizar para el contribuyente. Por ahí también va a salir otro tipo de declaración cuando los ingresos sean menores a las deducciones del periodo. La diferencia se deduce en los siguientes periodos, es decir, la pérdida la vamos a poder disminuir en los siguientes periodos bimestrales, ¿no? Y a la utilidad fiscal que se obtenga le vamos a aplicar la tarifa bimestral que por ahí tenemos del artículo 111. ¿Dudas, preguntas por aquí con el procedimiento de las declaraciones? Considero yo que también es muy práctico, muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver ya en la práctica para que nos quede un poquito más claro, para que tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, perfecto. Algo también muy importante que yo he podido observar y que soy muy estricto en ese sentido es este tipo de contribuyentes. Lo que he podido observar es que siguen todavía con la tendencia de intentar evadir a la autoridad y debemos de tener cuidado nosotros como asesores fiscales. Normalmente lo que realizan es que tienen una actividad de alta en el RIF, pero muchos de ellos todavía tienen, no sé, algún local, una casa habitación rentando y no están dados de alta bajo esa actividad, ¿no? Y les depositan 4,000, 5,000, 10,000 pesos, no sé, o por ahí tienen préstamos, no sé, de financieras, de intermediarios del sector financiero y lo van a cobrar y luego lo depositan a su cuenta en efectivo. Un desastre total, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Decirles a los clientes que hay que ser precisos en su información porque lógicamente que también para ellos es aplicable la discrepancia fiscal, ¿no? Y es bajo su responsabilidad las decisiones que puedan tomar sobre la omisión de ingresos, sobre la omisión de algunos requisitos de forma que en su momento se van a considerar ingresos si ellos no tienen los soportes necesarios, ¿no? Como los préstamos que por lo generalmente solicitan a través de este tipo de instituciones financieras y que por lo general nunca te lo comentan, ¿no? Ya te vienes enterando hasta que tú observas los cargos como tal, ¿no? Entonces hay que hacer esas observaciones, hay que llevar un control, sobre todo un control administrativo, porque como son pequeños negocios, pues no tienen la cultura de llevar un orden. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar como asesores. Porque no todo es la declaración, pues eso es lo más fácil, lo más sencillo, pues. Lo difícil, lo que yo he podido observar por mi parte, en cuestión es la parte administrativa. Es muy complicado, por lo general me lleva hasta 4 o 5 meses en que el RIF cumpla con sus obligaciones de la manera correcta y en un procedimiento administrativo correcto, ¿no? De hecho, he podido observar que muchos ni siquiera tenían cuentas, ni tienen cuentas bancarias y sus operaciones la pagan en efectivo, las van a depositar al cajero un depósito a tal cuenta de su proveedor y así pagan a sus proveedores, ¿no? Entonces eso no es correcto, ¿no? Entonces todo eso hay que llevar un procedimiento que ya aprendan a utilizar sus cuentas bancarias y todos esos datos en general, ¿no? Malolis, por ahí me comentas que no tienes alguna duda en específica, la analizamos, ¿no? Como tú lo veas. Bueno, conforme a estos mismos contribuyentes, dentro de sus obligaciones, ellos quedan exceptuados, en pocas palabras, no van a estar obligados de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, la DIOP, ¿no? Siempre y cuando se utilicen el sistema de registro fiscal denominado Mis Cuentas. Ahora, esto es muy importante, que los RIF están obligados a utilizar Mis Cuentas, es decir, no hay
¿Para dónde? No, todavía no. Para RIF todavía no. Hay que esperar algunas disposiciones, Malolis. Puede ser que la abran, aunque para mí es innecesario porque toda esa información ya la va a tener el SAT. Es decir, llevarlo en mis cuentas es como la DIOT, así lo he observado yo, porque al fin de cuentas ahí recae toda tu información de todas tus operaciones. Eso es lo que tiene este sistema de registro fiscal. Para los empresarios, para el régimen de actividades empresariales y profesionales, régimen general, pues, lógicamente ellos sí están obligados, ¿no? Exactamente. Sí, lógicamente, eso está abierto para otros contribuyentes. Sí, ya salió la nueva. Este, sí, claro, Malolis. Exacto, Malolis. A ver, Julio, si un RIF factura por otro medio y no en mis cuentas, ¿debe de presentar DIOT? No, no, que no es lo mismo. Es decir, siempre y cuando lleve el sistema de registro fiscal, es decir, lleve ahí su contabilidad como tal, ¿no? Ellos no van a estar obligados a llevar la DIOT, pues, porque al fin de cuentas sigue cumpliendo con ese requisito. Es decir, puede utilizar la herramienta gratuita del SAO o la de un proveedor y ellos no están obligados a realizar ninguna dieta. Otros datos, otras dudas, preguntan los contribuyentes que tengan pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores al 2014 por el régimen intermedio o general podrán disminuir en el RIF el saldo que tengan pendiente. Es decir, al 31 de diciembre del 2013, aquellos que hayan tenido pérdidas del régimen general, régimen intermedio, y se hayan incorporado el RIF, pues esas pérdidas actualizadas las van a poder disminuir al régimen de incorporación fiscal. Pues por lógica, el primer año no lo van a aplicar, ¿no? Segundo, los contribuyentes que trasladen el IVA de manera expresa y por separado por las operaciones que realicen no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la ley del IVA siempre que utilicen el sistema de registro fiscal, mis cuentas, ¿no? Tampoco. A ver, el sistema de mis cuentas es más que nada para llevar su contabilidad. Es decir, llevar ese libro de ingresos, egresos, deducciones e inversiones. Adicionalmente a mis cuentas se le agregó la factura y las declaraciones para que tuvieran a la mano dentro de este mismo sistema pues las otras dos obligaciones formales que tiene el contribuyente. Yo cumplo utilizando mis cuentas siendo RIF y subiendo mi información, mi registro de mis ingresos, mi registro de mis deducciones, el registro de mis inversiones y estoy cumpliendo con el registro de mis cuentas. Adicionalmente yo llevo en RIF mis cuentas al público en general, pero pues desafortunadamente me llegó un cliente que quiere que todos los requisitos vengan en su comprobante, supongamos un ejemplo, y es una operación elevada, y pues a mí me conviene realizarle la venta, voy a utilizar la herramienta gratuita del SAT, y por utilizar la herramienta gratuita del SAT estoy obligado a utilizar la DIOP, no, en mi opinión no. Por lo tanto, porque yo sigo cumpliendo con mis cuentas, pues porque ahí es donde estoy llevando mi información como tal. Por ejemplo, si yo opté por el esquema de pago referenciado que está en otra opción a través de mis cuentas, de tal manera eso no significa que esté excluyéndome de la obligación de mis cuentas. Es decir, estoy utilizando el esquema de pago referenciado solamente para presentar mi declaración, pero yo mi información contable la estoy llevando en mis cuentas.
porque es lo que nos dice el artículo 112, pues como tal. Están obligados a llevar un libro de ingresos, deducciones, ingresos, egresos, deducciones e inversiones. Y ese libro de ingresos, deducciones e inversiones se lleva ¿en dónde? En mis cuentas. Y mientras cumplamos con esas disposiciones, pues no estamos obligados a presentar la deuda. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O entramos a los casos prácticos? Bueno, tenemos por aquí ya unos ejemplos. En cuestión a un contribuyente que obtiene ingresos facturados del bimestre de 2,000 pesos. Lógicamente que el IVA que se le trasladó son 360 pesos. Ingresos no facturados del bimestre son 2,000 pesos. Gastos del bimestre 1,500. Su respectivo IVA 240. El valor de los actos o actividades son 4,000 pesos. Y el valor de las actividades facturadas son 2,000 pesos. Y ya vamos a determinar el procedimiento de cálculo. Y aquí ya tenemos el valor de las actividades facturadas para determinación de la proporción del IVA acreditable, los 2,000 pesos, entre el valor de las actividades, 4,000 pesos, nos da igual a una proporción acreditable de el 0.5%. Esto es lo que nosotros vamos a acreditar en nuestra declaración IVA, ¿no? No sé si queda claro al respecto sobre este procedimiento del IVA, ¿no? A ver, si no soy profesionista, pero cobro por honorarios, ¿puedo hacer RIF? ¿Qué tipo de honorarios? Recuerda que los honorarios son para las actividades profesionales. Entonces, ¿qué tipo de honorarios es el que estarías cobrando, no? Por ejemplo, cobro honorarios por albañilería. ¿Puedo tributar el RIF? Por supuesto. Cobro honorarios por asesoría contable. Pues, lógicamente sí entraría. Sí estarías en el supuesto, pues, de no entrar al régimen de incorporación fiscal. ¿Ok? Lo del IVA, perfecto. Ok, estos son datos en específicos, ¿no? Tenemos de nuestras actividades ingresos facturados 2,000 pesos, ¿ok? Es decir, 360 pesos. Y tenemos del gasto del bimestre 240 pesos de IVA, facturado 1,500 más su respectivo IVA, ¿no? Valor total de las actividades, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es el valor total de las actividades? Los ingresos facturados y los ingresos no facturados del bimestre. Es decir, los 2,000 más los 2,000, ¿cuánto nos da? 4,000 pesos. Y nos dice, valor de las actividades facturadas, es decir, únicamente lo facturamos como tal. ¿Cuánto es? 2,000 pesos. ¿Ok? Y en nuestro IVA, 360. De esos 360 pesos y de ese IVA, ok, aquí estamos. De esos 2,000 pesos de facturado, de IVA, vamos a determinar cuál es el porcentaje o la proporción en representación del total de nuestras actividades. El total de nuestras actividades era de 4,000 pesos, es decir, lo facturado y lo no facturado. Entonces, lo facturado entre el total de las actividades y nos va a dar el 50 del 0.5%, es decir, este 0.5% va a ser lo que se va a acreditar de lo que tenemos de IVA, de los 240 pesos de IVA. Los 240 pesos de IVA por el 0.5% y nos va a dar el IVA acreditable. La otra parte no es acreditable. Prestación de servicio dedicada. No es una actividad profesional porque la misma ley nos señala, ¿no? Mientras se requiera lo profesional.
Hay que ver a nivel estatal si servicios de decán se requiere un título profesional, ¿no? Tal vez ya hay una profesión y si la hay una profesión para decanes, por ejemplo, yo tenía una duda con respecto para ser técnicos de fútbol, ¿no? Para mí no se requería profesión y me llevo la fortuna de que sí se requiere, hay una carrera como tal, ¿no? Que pues no la desconocía yo porque pues no tenía el conocimiento en sí, pero sí había una profesión, existe una profesión para ser técnico profesional de un equipo, ¿no? Entonces, pues debería entrar al RIF, no debería entrar al RIF. Ahora, hay que ver si para servicio de DK, no sé, modelaje se requiere terminar o se requiere, merece título profesional, ¿no? Exacto, exacto, así lo marca la misma ley. Los que, ¿qué nos dice? O servicios o... Exacto, Sigfridos. Por eso está el primer título, el capítulo del título 4 donde nos señala régimen de actividades empresariales y servicios profesionales. Bueno, ¿quedó clara esta parte del IVA, Malolis? Ya terminamos la porción. Ya también hablamos anteriormente en la primera parte sobre la parte del IVA que no íbamos a acreditar, ¿no? Es deducible. En mi opinión es deducible. Bueno, yo la vengo deduciendo, ¿no? No sé ustedes, pero yo sí la vengo deduciendo. ¿Con qué finalidad? Pues ahorita ustedes no están pagando ICR. El próximo año sí van a pagar ICR. Ya quiero ver que este año lo hayan hecho. Ah, como el procedimiento ahorita no me interesa, el IVA acreditable, el IVA deducible no acreditable no me interesa ahorita y no lo metí, lo dejé fuera y ya en el próximo año si hago el procedimiento vamos a ver qué dice el SAT, ¿no? Porque no hay un procedimiento desde el origen, ¿no? Entonces yo en mi, el IVA no acreditable, el IVA no acreditable es deducible, es decir, de la proporción que determinamos, Sigfrido, sobre el IVA que nos trasladaron nuestros proveedores, cuando emitimos lógicamente operaciones al público en general y a clientes en específicos, pues lógicamente va a haber una proporción para determinar el IVA acreditable. Entonces, ese IVA que nos trasladaron a nosotros, nuestros proveedores, no lo vamos a acreditar en su totalidad contra el IVA, sino le vamos a determinar la proporción respectiva. Esa diferencia que no la vamos a poder acreditar, la podemos deducir. En mi opinión personal, yo la deduzco. Lógicamente ustedes tendrán la última palabra y la mejor decisión, ¿no? El mejor estudio, el mejor análisis. Pero en mi opinión personal, para mí sí es deducible. Este, sí quedó, bueno, seguimos. De, de lo que ya habíamos platicado de la proporción del IVA, tenemos que el IVA pagado por el contribuyente es de 240, lógicamente que habíamos señalado, ¿no? De las actividades del bimestre, tenemos que fueron 240 pesos de IVA acreditable que nosotros tenemos, ¿no? Pero conforme a la proporción, únicamente tenemos lo que es el punto 50%, es decir, de esos 240, el punto 50 es igual solamente a 120 pesos, que es lo que vamos a acreditar. Por lo tanto, el IVA que trasladamos, el que nosotros trasladamos en nuestras facturas, que son 360 pesos menos el IVA acreditable, nos va a dar 240 pesos a pagar de IVA. Ok, ok, Sigfrido. Seguimos. ¿Dudas por ahí, Malolis? Ahí está la otra parte del procedimiento. ¿Sí? ¿Todo bien?
quedó por ahí? Ya quedó, perfecto, Manuel. Eso es todo. Ahora, esto es conforme al IEPS, lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Nuestros ingresos que facturábamos en el bimestre, el IEPS determinado conforme a los porcentajes, por ejemplo aquí tenemos una tasa del 25%, tenemos que ver el porcentaje de IEPS conforme a lo que aplica cada caso en específico, ¿no? Este es un ejemplo, es un ejemplo general, ¿no? De un caso en específico. Entonces tenemos que analizar la ley de IEPS. Tenemos por aquí ingresos no facturados del bimestre 2000. Tenemos los gastos del bimestre, que son 1500, y el IEP son 375 pesos. Valor del total de las actividades, es decir, lo facturado y lo no facturado, son 4000 pesos, que es lo que aquí tenemos, y valor de las actividades facturadas son 2000 pesos únicamente. Es decir, aquí ya estamos determinando lo que únicamente se facturó. De ahí que hacemos, determinamos el valor de las actividades facturadas, el valor total de las actividades, que son 4000 pesos, y nos da que tenemos el 0.50%, ¿no? El ejemplo es sencillo para que pues no nos podamos confundir, ¿no? Para que quede claro. Lógicamente que pues va a variar dependiendo de los ingresos que tengan facturados con el total de sus con el total de sus actividades. Entonces, del 0.50% recordemos que teníamos de IEPS 375 pesos. Oh, qué bárbaro. Denme un minuto que lo todo. Ok. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que es el IEPS trasladado de nuestros proveedores. Cuando tenemos proporción, tenemos que determinar la proporción como tal. Cuando no tenemos proporción, únicamente vamos a poner el total de las ventas de IEPS, al igual que la del IVA. Vamos a poner nada más las ventas del IVA y ya nos va a dar el raro, pues. Lo cuando hay proporción hay que dar las proporciones. Y esto, o sea, sin proporción es fácil. Creo yo que si ustedes entran a RIF, a la declaración, es fácil, pues ahí mismo les da la opción que nada más anoten el importe total cuando son ventas al público en general. El problema, creo yo, es cuando se determina la proporción, que es lo que estamos determinando. El IEPS, que ya analizamos, 375 por el 0.5% nos va a dar 187. Es decir, ¿cuánto se trasladó de IEPS? 500 pesos. Es decir, de nuestras ventas facturadas, de lo que nosotros facturamos como tal, que son estos 500 pesos. Si bien es cierto, facturamos 4000 pesos, 2000 pesos a 2000 pesos le trasladamos IEPS y a los otros 2000 pesos, como fue público en general, no le trasladamos bien. Entonces, si fuera todo público en general, se le agrega nada más el importe total de las ventas y ya se recorre todo el importe en cero y ya no pasa nada. Cuando hay acreditamiento hay que sacar los acreditamientos como tal. Entonces tenemos que se trasladó 500 pesos. 500 pesos menos la proporción del IEPS acreditable. El total de IEPS que van los proveedores son 375, pero lo único que podemos acreditar es 187. Los 500 menos los 187 son la diferencia, los 213 pesos a pagar. Perdón, 313 pesos a pagar, ¿no? Es el IEPS del mes. ¿Dudas, preguntas?
Para imprimir las declaraciones es fácil, ¿no? Creo que ya por ahí hemos podido imprimirlas. Señalamos el mes, el bimestre como tal, le damos presentar la declaración y ya nos da como resultado de que ya existe una, ¿no? Le damos imprimir y ya la imprimimos, ¿no? Creo que por ahí no hay ningún problema tampoco. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hay algo que me preguntaban por ahí, ¿y qué sucede con lo del IEPS y con lo del IVA para el segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año? Es decir, perdemos el decreto, va a salir otro decreto, no, ya está en resolución miscelánea fiscal, es decir, ya hay una información como tal detallada sobre el procedimiento de los ejercicios siguientes, ¿no? Ahora, algo muy importante, esto no significa que vamos a terminar los 10 años, porque recordemos que en 3 años más se termina el sexenio en estos momentos del PRI y no sabemos que el que venga vaya a dejar el RIF, ¿no? Entonces puede ser que de aquí al cuarto año pues se elimine el RIF y venga otro tipo de contribuyentes. Es decir, esto ya está el procedimiento para los años siguientes, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo que se vaya a suscitar, ya nos señaló en reglas misceláneas cómo se van a efectuar los próximos ejercicios, ¿no? Dice, tratándose de contribuyentes que tributen en el RIF, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenida en el ejercicio inmediato posterior no hubieran excedido de la cantidad de 100,000 pesos durante cada año, cada uno de los años en que tributen en el régimen de incorporación fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será el 100%. Solo aquellos que no superan los 100,000 pesos van a seguir utilizando el 100%, solamente ellos. Todos los demás, la siguiente tabla que vamos a mencionar. Los que no superen los 100,000 pesos tienen la excepción, ¿no? Siguen con el 100%. Para aquellos que sí lo superen los 100,000 pesos, pero que no superen los 2 millones, vamos a utilizar la siguiente tabla. El segundo año vamos a aplicar para IVA y IEPS únicamente el 90%. Para IVA y IEPS el 80% para el tercer año y así sucesivamente. Si lo podemos observar, es la misma tabla de ICR. Es decir, va en congruencia con la tabla de ICR. ¿Ok? ¿Dudas sobre esta tabla? ¿Pregunta? Ok, bueno, entonces esto es ya la parte teórica. Considero yo que es no muy complicada. Vamos a entrar a la parte práctica, un pequeñito ejercicio, creo que no está de más, unos 10 minutos más y lo damos por terminado.
No se va a poder, no se va a poder. Está muy inestable el programa. No se va a poder compartir el escritorio. De todos modos, ahí con los tutoriales que tenemos por ahí, más lo que es el programita en Excel, ahí van a poder ustedes ir probando, haciendo pruebas. De hecho, ya trae el procedimiento para jalar tanto el IVA, la proporción del IVA deducible no acreditable, ¿no? Entonces, me despido. Eso es todo por el día de hoy de nosotros, de nuestra parte. Por ahí estaremos nuevamente algunos temas. Tal vez la próxima semana, seguramente no voy a poder estar, pero de aquí a 2 semanas tal vez estemos tocando, si gustan todos ustedes, la parte de seguridad social del RIF. Tampoco es muy complicada. Más la complicación se da ya en la práctica sobre el aspecto de seguridad social sobre el RIF, porque lo del INSS veo que por ahí hay muchos rechazos en algunas cuestiones, pero pues la parte teórica en relación con su fundamento y todo lo demás tampoco está muy complejo, ¿vale? Entonces me despido de todos ustedes, que pasen un excelente fin de semana, quedan sus respectivas órdenes, y les agradezco por el tiempo que nos invierten, ¿no? Dejo los micrófonos allá a la mano de Santos.